Esa noche, una mujer entrenada para salvar vidas en los campos de batalla más peligrosos del mundo lavaba pisos, porque nadie creía que fuera más que una enfermera novata. El hospital de Phoenix, turno de noche, 11:30 de la noche. Carmen Ríos limpiaba el mismo tramo de pasillo por tercera vez, no porque estuviera sucio, sino porque la jefa de enfermería, Linda Walker, le había dicho que necesitaba mantenerse ocupada hasta que aprendiera a hacer las cosas bien. Carmen tenía 29 años, pero su postura encorvada y su manera de evitar el contacto visual la hacían ver más joven. Llevaba el uniforme de enfermera más barato que había encontrado, 2 tallas más grande, y zapatos gastados que hacían ruido al caminar. Carmen no sabía que esa noche algo aterrizaría en la azotea del hospital, algo que cambiaría su vida para siempre. «Miren a la nueva», susurró Valeria Cruz, enfermera con 5 años de experiencia, mientras tomaba café en el mostrador. «Lleva 2 semanas aquí. Todavía no sabe cambiar una sábana sin hacer un desastre». Doctor Herrera se acercó con expresión molesta. «¿Dónde está la enfermera nueva?», preguntó el doctor Herrera, residente de segundo año que se comportaba como si fuera jefe del hospital. «Le pedí que preparara la sala 302 hace 1 hora». Carmen dejó de trapear y se acercó tímidamente. «Doctor, ya terminé con la habitación. El paciente está estable y los medicamentos están listos. ¿Revisaste sus signos vitales?» «Sí, doctor. Presión 120/80, frecuencia cardíaca 72, temperatura normal». Doctor Herrera frunció el ceño. «¿Y su historial médico?» «Diabetes tipo 2, hipertensión controlada con lisinopril, sin alergias conocidas. Su último A1C fue de 6,8, dentro del rango aceptable». Valeria dejó de reír. Doctor Herrera la miró sorprendido. Era información que él mismo no había memorizado. «¿Cómo sabes eso?» Carmen se encogió de hombros. «Leí su expediente». «Bueno, sigue con tus tareas», dijo doctor Herrera, claramente desconcertado. Cuando se alejó, Valeria se acercó a Carmen. «¿Dónde estudiaste enfermería? ¿En alguna escuela técnica?» Carmen siguió trapeando. «Algo así». Lo que Valeria no sabía era que Carmen había estudiado en la escuela de medicina militar más exigente del país y que su experiencia previa incluía 3 despliegues en zonas de combate donde había realizado cirugías de emergencia bajo fuego enemigo. La alarma del hospital comenzó a sonar, pero eso era otra vida. Ahora era solo Carmen, la enfermera nueva que todos subestimaban. Carmen sabía exactamente lo que significaba esa alarma, pero fingió confusión como todas las demás. «Código azul, sala de emergencias. Código azul, sala de emergencias». Valeria corrió hacia las escaleras. «Carmen, quédate aquí y sigue limpiando. Los códigos azules no son para principiantes». Carmen asintió sumisamente, pero sus músculos se tensaron de manera involuntaria. Un código azul significaba paro cardíaco. En su experiencia anterior, había manejado docenas de casos similares, muchas veces sin equipo adecuado y bajo presión extrema. Se quedó en el pasillo aparentando limpiar, pero escuchando atentamente los sonidos que venían de emergencias. Gritos, pasos corriendo, el pitido característico de los monitores en alarma. Doctor Salgado, el jefe de emergencias, salió corriendo del elevador. «¿Dónde está todo el mundo?», gritó doctor Salgado. «Necesito todas las manos disponibles en trauma 1. Carmen se acercó vacilante. «Doctor, yo puedo ayudar». Doctor Salgado ni siquiera la miró. «Tú quédate fuera. Esto es trabajo real de hospital». Carmen se mordió la lengua. En Siria, había dirigido un equipo de cirugía de campo durante un bombardeo que duró 6 horas. Había salvado 17 vidas ese día, incluyendo la de un coronel del ejército, que después le había dado una medalla que ella nunca usó.
un coronel que después la había traicionado de la peor manera. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Los recuerdos siempre llegaban en el peor momento, pero aquí era solo la nueva. Volvió a su trapeador esperando. Los minutos pasaron. Los gritos en emergencias se volvieron más desesperados. Valeria salió corriendo de Trauma 1 con lágrimas en los ojos. «No podemos estabilizarlo», le gritó a Dr. Salgado. «Su presión está cayendo demasiado rápido». Carmen escuchó fragmentos de la conversación. Herida de bala en el tórax, neumotórax, perdiendo demasiada sangre. Sus manos se crisparon alrededor del mango del trapeador. Conocía exactamente el procedimiento para ese tipo de herida. Lo había hecho tantas veces que podía realizarlo con los ojos cerrados. Pero no era su lugar. Aquí ella solo limpiaba pisos. Los gritos cesaron abruptamente. Un silencio terrible se extendió por el hospital. En el silencio, Carmen tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. Dr. Salgado salió de Trauma 1 con la cabeza baja. «Lo perdimos», anunció a nadie en particular. Carmen dejó caer el trapeador. «Doctor», dijo en voz baja, «¿qué quieres? No es momento para preguntas de principiante». ¿Era un neumotórax a tensión? Dr. Salgado se volteó sorprendido. «¿Cómo sabes ese término?» Carmen se enderezó por primera vez desde que había llegado al hospital. Su postura cambió completamente. ¿Intentaron una toracostomía con aguja? ¿Una qué? Valeria la miró como si hubiera hablado en otro idioma. Dr. Salgado se acercó lentamente. ¿Dónde aprendiste sobre toracostomía con aguja? Carmen lo miró directamente a los ojos. En el ejército. ¿Fuiste técnica médica militar? Algo así. Dr. Salgado estudió su rostro. Había algo en sus ojos que no había notado antes. Una profundidad, una seriedad que no correspondía con la imagen de enfermera novata. El paciente murió hace 3 minutos, dijo Dr. Salgado lentamente, pero técnicamente podríamos intentar reanimación avanzada. Carmen asintió. ¿Puedo ver el cuerpo? Eso va contra el protocolo. Carmen caminó hacia Trauma 1 sin esperar permiso. Dr. Salgado la siguió, junto con Valeria y 2 enfermeras más. Carmen entró a la sala donde yacía un hombre joven, aproximadamente 25 años, con herida de bala en el lado derecho del pecho. Carmen se acercó y examinó rápidamente el cuerpo. Puso su oído en el pecho, revisó las pupilas, verificó el pulso en el cuello. «Aún hay actividad cardíaca residual», dijo con voz firme. El neumotórax colapsó el pulmón derecho, pero el corazón sigue intentando bombear. Valeria la miró incrédula. ¿Estás diciendo que no está muerto? Carmen no respondió. En lugar de eso, tomó una jeringa grande de la bandeja de instrumentos. «¿Qué estás haciendo?», gritó Dr. Salgado. Carmen insertó la aguja directamente en el pecho del paciente. El sonido del aire escapando fue audible en toda la sala. Inmediatamente el pecho del hombre se elevó. Su color comenzó a mejorar. El monitor cardíaco, que había estado plano, comenzó a mostrar un ritmo débil pero constante. «Imposible», susurró Valeria. Carmen comenzó con presiones cardíacas con una técnica perfecta, contando en voz baja. 1, 2, 3. Dr. Salgado se quedó paralizado por un momento, después reaccionó. «Necesito epinefrina y preparen intubación». El equipo médico se movilizó alrededor de Carmen, siguiendo sus movimientos como si ella fuera la que estuviera a cargo. Los ojos del paciente se abrieron. Nadie se rió cuando el hombre que había estado muerto comenzó a respirar por sí solo. «Presión arterial subiendo», gritó Valeria mirando los monitores con asombro. 80/50, 90/60. Carmen continuó con las compresiones hasta que el ritmo cardíaco se estabilizó completamente. Solo entonces se detuvo y se alejó de ese en la mesa.
El silencio en la sala era absoluto. Doctor Salgado la miró fijamente. ¿Quién eres realmente? Carmen se encogió de hombros, volviendo a su postura sumisa. Solo una enfermera. Las enfermeras no hacen toracostomías de emergencia, dijo doctor Salgado. Las enfermeras no resucitan a los muertos. Valeria se acercó temblorosa. Carmen, acabas de traer de vuelta a la vida a un hombre que llevaba 5 minutos sin signos vitales. Carmen recogió el trapeador que había abandonado. Solo tuve suerte. ¡Suerte! Doctor Salgado casi gritó. Eso no fue suerte. Eso fue entrenamiento militar avanzado. Eso fue experiencia en trauma de combate. Carmen comenzó a caminar hacia la salida. Tengo que terminar de limpiar el pasillo. Doctor Salgado la siguió. No, no vas a irte así. Quiero respuestas. Carmen se detuvo, pero no se volteó. Algunas veces las personas saben más de lo que aparentan, doctor. ¿Dónde serviste? Afganistán, Irak, Siria. La voz de Carmen cambió completamente. 3 despliegues, 4 años como médica de combate, especialización en trauma y cirugía de emergencia. Valeria se llevó la mano a la boca. ¿Médica? ¿No enfermera? Carmen finalmente se volteó. Su postura había cambiado por completo. Ya no era la enfermera encogida y tímida. Era una profesional médica con años de experiencia salvando vidas bajo las condiciones más extremas. Doctora Carmen Ríos, capitán del Cuerpo Médico del Ejército, retirada con honores hace 6 meses. Doctor Salgado se quedó sin palabras. Valeria parecía estar viendo un fantasma. ¿Quién la dejó entrar aquí?, murmuró Valeria, todavía incrédula. Esto no es una película, enfermera. ¿Por qué?, preguntó Valeria. ¿Por qué pretender ser una enfermera novata? Carmen sonrió tristemente, porque después de 4 años viendo morir a soldados de 18 años en mis brazos, pensé que sería más fácil ser invisible. Carmen no sabía que ser invisible la convertiría en el centro de atención cuando más lo necesitara. La noticia de la resurrección milagrosa se extendió por todo el hospital en cuestión de minutos. Enfermeras de otros pisos bajaron a ver al paciente que había estado muerto. Los residentes querían conocer los detalles del procedimiento. Carmen trató de escapar a la azotea del hospital, donde solía ir a fumar en secreto, y recordar a los compañeros que había perdido en combate. Doctor Salgado la siguió. No puedes huir de esto, le dijo. Salvaste una vida esta noche. Carmen encendió un cigarrillo con manos temblorosas. He salvado muchas vidas. También he perdido muchas. ¿Por eso dejaste el ejército? Carmen miró hacia el horizonte de Phoenix. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre 2 soldados heridos sabiendo que solo puedes salvar a uno? Doctor Salgado se quedó en silencio. Yo sí, 17 veces. Carmen dio una calada profunda. La última vez fueron 2. Chicos de Texas, hermanos, 19 y 21 años, los 2 con heridas mortales, los 2 pidiendo que salvara al otro. ¿Qué hiciste? Lo que me habían entrenado a hacer. Evalué las probabilidades de supervivencia y elegí al que tenía mejores chances. Carmen terminó su cigarrillo y lo apagó contra la barandilla. Su teléfono comenzó a sonar. El hermano menor sobrevivió. El mayor murió sosteniéndome la mano, pidiendo que cuidara a su hermano pequeño. Doctor Salgado no sabía qué decir. Carmen miró su teléfono. El nombre en la pantalla la hizo palidecer. Coronel Hawthorne. Hawthorne siempre había odiado que Carmen pensara por sí misma. ¿Vas a contestar? No debería. Pero contestó de todas formas. Capitán Ríos. Carmen, habla el coronel Hawthorne. Necesito que vuelvas al servicio activo inmediatamente. Señor, estoy retirada. ¿Ya no? Hay una situación en Phoenix. Un operativo encubierto salió mal. Tengo un hombre herido que necesita atención médica, pero no podemos llevarlo a un hospital militar sin comprometer la misión.
Carmen miró a Dr. Salgado con pánico. Señor, no entiendo por qué me está llamando a mí. Porque estás en el hospital de Phoenix, donde trabajas bajo identidad civil, y porque el operativo herido es alguien que conoces. Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Quién? Sargento David Salazar, tu compañero de equipo en Siria. Carmen sabía que David Salazar había muerto en sus brazos en Damasco. O eso había creído durante 6 meses. Eso es imposible, susurró Carmen al teléfono. David murió. Yo estaba ahí. No murió, capitán. Fue transferido a una unidad clasificada. Operaciones negras. Lo que tú viste fue un engaño necesario para proteger su nueva identidad. Dr. Salgado observaba la conversación sin entender nada, pero viendo cómo Carmen se desmoronaba emocionalmente. ¿Por qué me mintieron? Porque necesitábamos que llorara su muerte de manera convincente. El enemigo tenía que creer que estaba muerto. Hawthorne insistió en que fuera así. ¿Hawthorne sabía del plan desde el principio? Hawthorne era el plan, Carmen. El sonido de un helicóptero se escuchó en la distancia. Señor, ¿qué necesita exactamente que haga? En 10 minutos va a aterrizar un helicóptero médico en la azotea del hospital de Phoenix. Oficialmente es una emergencia médica regular. En realidad, es una extracción encubierta. Carmen miró a Dr. Salgado, quien escuchaba cada palabra con creciente asombro. David tiene una herida de bala en el abdomen, perdió mucha sangre, necesita cirugía inmediata, pero no podemos usar instalaciones militares porque comprometería la misión. ¿Qué misión? Clasificada. Lo único que necesitas saber es que si David muere, la seguridad nacional está en riesgo. El sonido del helicóptero se hizo más fuerte. Carmen miró hacia el cielo nocturno. Las luces de un helicóptero militar se acercaban rápidamente hacia el hospital. Carmen, dijo Dr. Salgado urgentemente, ¿qué está pasando? Doctor, necesito que haga exactamente lo que le voy a decir. En 5 minutos va a aterrizar un helicóptero en esta azotea. Van a traer a un paciente con herida de bala abdominal. ¿Qué? No tenemos autorización para... Olvídese de la autorización. Este hombre va a morir si no lo operamos en la próxima hora. Dr. Salgado la miró fijamente. ¿Es tu gente? Era mi gente. Ahora, no sé qué es. El helicóptero apareció sobre ellos. Las luces cegadoras del helicóptero iluminaron toda la azotea. El viento de los rotores casi los derribó. Doctor, gritó Carmen sobre el ruido. Necesito que prepare quirófano ahora mismo. ¿Para quién? Para un fantasma. El hombre que bajó del helicóptero no se parecía al David Salazar que Carmen recordaba, pero sus ojos eran los mismos. 2 paramédicos militares saltaron del helicóptero cargando una camilla. En ella yacía un hombre de aproximadamente 30 años, asiático, con barba que no había tenido antes, y cicatrices nuevas en los brazos. Pero cuando abrió los ojos y miró a Carmen, ella supo inmediatamente que era David. Por un momento, las manos de Carmen temblaron. Ver un fantasma del pasado la desarmó completamente. «Hola, Carmen», murmuró débilmente. «¿Extrañaste mi funeral?» Carmen corrió hacia la camilla. Su entrenamiento médico se activó instantáneamente. ¿Dónde es la herida? Abdomen inferior derecho. Entrada limpia, pero creo que tocó algo importante ahí adentro. Dr. Salgado se acercó corriendo. ¿Qué está pasando aquí?, gritó Dr. Salgado sobre el ruido del helicóptero. No tenemos autorización para aterrizajes militares. Todo el personal de la azotea se había quedado inmóvil. Las enfermeras que habían subido a fumar miraban con la boca abierta. Los técnicos de mantenimiento habían dejado caer sus herramientas. El silencio era total, roto solo por el ruido de los rotores. ¿Qué acaba de pasar?, murmuró una enfermera. ¿Carmen es militar?, susurró otra. ¿La enfermera nueva es capitán?, preguntó un técnico incrédulo.
Uno de los paramédicos militares se acercó a él. Doctor, soy el sargento Brooks. Este hombre necesita cirugía inmediata. La capitán Ríos nos aseguró que ustedes podrían ayudarnos. Las miradas de todo el personal se dirigieron hacia Carmen. La enfermera novata acababa de ser llamada capitán por militares de élite. Nadie se movió, nadie habló, solo miraron. Doctor Salgado miró a Carmen con incredulidad. «Capitán, ¿te graduaste de la Academia Militar?» «Después le explico», gritó Carmen examinando rápidamente la herida de David. «Ahora necesitamos llevarlo a quirófano». «David». Agarró su mano débilmente. «Carmen, hay algo que tienes que saber. Guarda energía. Te voy a operar». David la miró con urgencia desesperada. «No, escúchame. La misión salió mal porque alguien nos traicionó. Alguien con acceso a información clasificada». Carmen se inclinó más cerca. «¿Quién? No sé, pero sea quien sea, sabe que estoy vivo, sabe que estoy aquí». Doctor Salgado estaba organizando el traslado al quirófano cuando se detuvo bruscamente. «Carmen, si alguien traicionó su misión y sabe que está aquí, entonces este hospital ya no es seguro», terminó Carmen. David apretó su mano más fuerte. «Por eso no podía ir a un hospital militar. Por eso necesitábamos un lugar donde nadie esperaría encontrarme». El helicóptero comenzó a alejarse, pero sus luces iluminaron algo en el estacionamiento. Carmen miró hacia abajo y vio 3 vehículos negros rodeando las entradas del hospital. «David, creo que llegaron demasiado tarde». Carmen se dio cuenta de que salvar la vida de David sería inútil si no lograban mantenerlo con vida. «Doctor Salgado», gritó Carmen mientras corrían por los pasillos hacia el quirófano. «Necesito que active el protocolo de emergencia del hospital». «¿Qué protocolo?» «Cierre total, ninguna entrada o salida». Doctor Salgado corrió junto a la camilla, tratando de entender la situación. «Carmen, no puedo cerrar todo el hospital sin una razón oficial». Una enfermera que pasaba murmuró. «¿Ahora la novata da órdenes?» Doctor Salgado dudó. «Carmen, esto está fuera de protocolo. No puedo arriesgar mi licencia por...» «¿Prefiere explicar por qué dejó morir a un soldado, doctor?» «No me amenaces». Doctor Salgado se puso rojo. «Eres solo una enfermera. No tienes autoridad para darme órdenes». Carmen lo miró fríamente. «Doctor, en 30 segundos este hombre entrará en shock séptico. Cuando eso pase, ¿va a explicar a su familia que lo dejó morir por orgullo?» Carmen la ignoró. «Completamente. Puede que no tenga permiso aquí, pero tengo experiencia donde nadie más la tiene». David murmuró desde la camilla. «Diles que hay amenaza de bioterrorismo». «¿Qué?» Carmen vio por las ventanas que los hombres de los vehículos negros estaban entrando al hospital. «Doctor, haga la llamada ahora. Protocolo de biocontención nivel 4. Doctor Salgado sacó su radio. «Seguridad, aquí doctor Salgado. Iniciamos protocolo de emergencia Delta. Celen todas las entradas inmediatamente». Carmen sabía que tenían tal vez 5 minutos antes de que los encontraran. «David, ¿cuántos son?» «Vi al menos 6 en el briefing original. Pero si hay un topo, podrían ser más», terminó Carmen. Llegaron al quirófano. Carmen comenzó a prepararse para la cirugía con velocidad militar. Doctor Salgado la observaba trabajar. Su eficiencia era completamente diferente a la de una enfermera novata. Valeria apareció corriendo. «Doctor Salgado, hay hombres armados preguntando por...» «Carmen, en recepción». Carmen no dejó de preparar los instrumentos quirúrgicos. «¿Qué les dijeron?» «Que no conocíamos a ninguna Carmen, pero insistieron en revisar la lista de empleados». David trató de sentarse en la mesa de operaciones. «Carmen, tienes que irte. Si me encuentran contigo...» «No me voy a ir». Carmen lo empujó suavemente de vuelta a la mesa. «Te dije en Siria que nunca dejaría a un compañero atrás». Doctor Salgado se acercó. «Carmen,
Si vas a operarlo, necesitamos anestesia, pero si hay hombres armados buscándote. Las luces del quirófano se apagaron. La energía de emergencia se activó inmediatamente, pero solo con iluminación básica. Cortaron la energía principal, murmuró David. Es protocolo estándar. Nos encontraron. Carmen tomó un bisturí. Entonces vamos a operar a la antigua. Valeria la miró horrorizada. Sin anestesia completa. David es un soldado. Puede soportarlo. Carmen miró a su antiguo compañero. ¿Verdad? David sonrió. Débilmente. He pasado por peores cosas. Se escucharon pasos pesados en el pasillo. Carmen hizo la primera incisión justo cuando las botas militares comenzaron a resonar fuera del quirófano. Carmen había realizado cirugías bajo bombardeos, pero nunca mientras la cazaban como fugitiva. Doctor Salgado, mantenga presión aquí, ordenó Carmen, completamente enfocada en la herida abdominal de David. Valeria, necesito más luz. Los pasos en el pasillo se detuvieron justo fuera del quirófano. David respiraba pesadamente, tratando de no moverse mientras Carmen trabajaba. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 minutos para extraer la bala y sellar el sangrado interno. No tenemos 10 minutos. Alguien tocó la puerta del quirófano. Hospital de Phoenix, agentes federales, necesitamos revisar esta área. Doctor Salgado miró a Carmen con pánico, pero ella ni siquiera levantó la vista de la cirugía. Esto es una locura, murmuró Doctor Salgado. ¿Realmente vamos a confiar en la enfermera nueva? Carmen continuó operando. Doctor, puede seguir dudando de mí, o puede salvar una vida. Usted decide. Doctor, susurró Carmen, dígales que hay una cirugía de emergencia en Belceto Onto Is. Proceso. Protocolo médico. Doctor Salgado se acercó a la puerta sin abrirla. Este es un quirófano estéril. Hay una cirugía crítica en proceso. Señor, necesitamos verificar la identidad de todo el personal. Carmen continuó trabajando. Había localizado la bala y estaba tratando de extraerla sin dañar órganos vitales. La puerta comenzó a abrirse. ¡Alto!, gritó Doctor Salgado. Es un ambiente estéril. No pueden entrar sin protección. El hombre en la puerta se detuvo. Carmen pudo ver su reflejo en el vidrio. Llevaba traje, no uniforme militar. Doctor, identifique a todo su personal. Doctor Salgado, cirujano jefe. Valeria Cruz, enfermera principal. Carmen. Doctor Salgado dudó. Carmen le hizo una seña con la cabeza, mientras extraía la bala cuidadosamente. Carmen Ríos, especialista en trauma. El hombre en la puerta se tensó al escuchar el nombre. Señorita Ríos, necesita acompañarnos para interrogatorio de rutina. Carmen finalmente habló, sin levantar la vista. Este paciente morirá si detengo esta cirugía ahora. El paciente puede esperar. David murmuró débilmente. Carmen, no vayas con ellos. El hombre empujó la puerta más abierta. Señorita, esto no es una sugerencia. Carmen continuó suturando, pero Valeria notó algo extraño. La mano libre de Carmen se había movido hacia la bandeja de instrumentos, donde había tomado un bisturí como si fuera un arma. Carmen se enderezó lentamente. ¿Sabe qué? Carmen se volteó hacia el hombre en la puerta. Tienes razón. Valeria y Doctor Salgado la miraron con shock. Pero primero, continuó Carmen, ¿podría mostrarme su identificación oficial? Protocolo hospitalario. El hombre dudó por una fracción de segundo. Suficiente para que Carmen supiera que no era realmente un agente federal. Carmen descubrió que a veces la mejor manera de salvar una vida es arriesgar la propia. Su identificación, por favor, repitió Carmen, manteniendo el bisturí oculto detrás de su espalda. El hombre sacó una placa que se veía oficial, pero Carmen había visto suficientes identificaciones militares para saber que era falsa. ¿Sabe qué es extraño?, dijo Carmen casualmente mientras terminaba de suturar a David.
Los verdaderos agentes federales nunca viajan solos a este tipo de operaciones. El hombre se tensó. No está sola. Mi equipo está asegurando el perímetro. ¿Su equipo? ¿O el equipo que traicionó la misión de David? El hombre llevó su mano hacia su chaqueta. Carmen se movió instintivamente hacia atrás cuando el hombre sacó la pistola. En el proceso, tropezó accidentalmente con el carrito de instrumentos. Los instrumentos se esparcieron por el suelo con gran ruido. El hombre miró hacia abajo instintivamente para no cortarse. Carmen aprovechó para salir, corriendo del quirófano, cerrando la puerta tras ella. «¡Valeria, la pistola!», gritó Carmen. El hombre trató de seguirla, pero resbaló con los instrumentos mojados y cayó al suelo. «Valeria, recoge esa arma», ordenó Carmen. Valeria, temblando, recogió la pistola del suelo. «No entiendo nada de esto», murmuró Valeria. «¿Carmen es doctora? ¿Es militar? ¿En qué me he metido?» «Doctor Salgado, llame a la Policía Real, no a Seguridad Federal, a la policía local». David se sentó en la mesa de operaciones. «Carmen», dijo David débilmente, «el coronel Hawthorne. Él sabía dónde estaba. Él fue quien les dijo». Carmen miró a su antiguo compañero con shock. «¿El coronel nos traicionó?» «No al ejército, a nosotros específicamente». David y Carmen sabían algo que él no quería que nadie más supiera. El hombre en el suelo, todavía consciente pero inmovilizado, murmuró: «No saben en lo que se están metiendo». Carmen se acercó a la puerta del quirófano. «¿En qué nos estamos metiendo?» «El coronel está vendiendo información clasificada. David lo descubrió durante la misión encubierta». Las sirenas de la policía se escucharon afuera. David logró levantarse de la mesa. «Por eso fingieron mi muerte, para sacarme de la ecuación, pero cuando descubrí que seguían vendiendo la información al enemigo, tuviste que salir de las sombras», terminó Carmen. Doctor Salgado colgó el teléfono. «La policía está rodeando el hospital. Los otros hombres armados huyeron». Carmen se asomó por la puerta del quirófano. El impostor seguía en el suelo inmóvil. «David, ¿tienes evidencia contra Hawthorne?» David sonrió débilmente y se señaló el abdomen. «La bala que me quitaste tiene grabado un número de serie. Es munición militar que solo Hawthorne podía haber proporcionado». Valeria miró la bala que Carmen había extraído. Efectivamente, había números grabados en el metal. «Esa bala puede rastrear toda la operación de Hawthorne», explicó David. Carmen ayudó a David a sentarse. «¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?» «Porque necesitabas llorar mi muerte de manera convincente. Y porque no sabía si podía confiar en ti hasta que te vi arriesgar todo para salvarme esta noche». Doctor Salgado se acercó a Carmen. «¿Quién eres realmente?» Carmen miró alrededor del quirófano, a Valeria sosteniendo un arma, a Doctor Salgado tratando de procesar todo lo que había visto, a David vivo cuando debería estar muerto. Último microhook. Carmen sonrió por primera vez en 6 meses. «Soy la doctora Carmen Ríos, capitán del ejército, y al parecer ya no estoy retirada». Linda Walker apareció en la puerta del quirófano. «Así que al final resultaste ser importante», dijo Linda con amargura. Carmen la miró sin emoción. «Siempre lo fui. Usted nunca se molestó en verlo». Linda se quedó sin palabras y desapareció del pasillo. 3 meses después, Carmen trabajaba oficialmente como directora de trauma del Hospital de Phoenix. Valeria había sido promovida a jefa de enfermería, después de demostrar que podía mantener la calma bajo presión extrema. David se había recuperado completamente y ahora trabajaba como consultor de seguridad para hospitales civiles que trataban personal militar. El coronel Hawthorne estaba cumpliendo cadena perpetua en una prisión militar federal, y Doctor Salgado había aprendido que nunca debía subestimar a la gente callada. Doctor Salgado entró a la sala de descanso. «Carmen», dijo Doctor Salgado claramente incómodo,
Necesito decirte algo. Carmen y Valeria lo miraron. Durante semanas te traté como si fueras incompetente. Te llamé la nueva inútil a tus espaldas. Pensé que eras la peor enfermera que había visto. Carmen no dijo nada. Estaba completamente equivocado, y me avergüenzo de ello. Doctor Salgado salió de la sala sin esperar respuesta. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le preguntó Valeria a Carmen. ¿Qué? Que todo empezó porque la gente se reía de la enfermera nueva. Carmen miró por la ventana hacia el helipuerto, donde todo había comenzado. Valeria bajó la mirada, avergonzada. Carmen, yo fui una de esas personas que se reían de ti. Lo sé. ¿Me perdonas? Carmen sonrió ligeramente. Valeria, los más peligrosos no gritan, observan. Y yo los estuve observando a todos. No necesitó gritar órdenes, no necesitó mostrar credenciales. Su valor habló más fuerte que cualquier título. Para este tipo de historias de calidad, puedes echar un vistazo a mis tarjetas y a mi lista de reproducción.